Hola, somos el equipo 4 y en este video abordaremos la norma oficial mexicana NOM 087. El equipo está conformado por García Pérez, Seidy Rotze, Estrada García, José Miguel, Hidalgo Montañez, Brenda Sofía, Macías Pérez, Jesús Eduardo, García Jiménez, Tania y García Carrillo, Elizabeth Guadalupe. La norma oficial mexicana NOM 087 establece la clasificación de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, o por sus siglas RPBI, así como las especificaciones para su manejo, con el fin de proteger el medio ambiente y la salud de la población en general. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define como residuos peligrosos a todos aquellos residuos que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y biológico-infecciosas representan un peligro para el equilibrio ecológico o el medio ambiente. Esta norma oficial mexicana fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 1995. Es de carácter obligatorio para todos los establecimientos que generan residuos peligrosos biológico-infecciosos y a los prestadores de servicios a terceros que tengan relación directa con los mismos. A continuación, se abordarán los principios básicos que esta norma establece, lo que incluye los requisitos para la separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos que se generan en establecimientos que presten atención médica. Un agente heteropatógeno es un microorganismo que bajo ciertas circunstancias puede producir enfermedad en el sistema humano a nivel sistema digestivo. Se transfiere vía orofecal. Clasificación y características de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Para efectos de esta norma oficial mexicana se consideran residuos peligrosos biológico-infecciosos los siguientes. Sangre. La sangre y los componentes de esta, solo en su forma líquida, así como los derivados no comerciales, incluyendo las células progenitoras, hematopoyéticas y las fracciones celulares o acelulares de la sangre resultante. Los cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos. Los cultivos generados en los procedimientos de diagnóstico e investigación, así como los generados en la producción y control de agentes biológico-infecciosos. Utensilios desechables usados para contener, transferir, inocular y mezclar cultivos de agentes biológico-infecciosos. Los patológicos. Los tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven durante las necropsias, la cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica que no se encuentren en formol. Las muestras biológicas para el análisis químico, microbiológico, citológico e histológico, excluyendo orina y excremento. Los cadáveres y partes de animales que fueron inoculados con agentes enteropatógenos en centros de investigación y bioterios. Los residuos no anatómicos. Los recipientes desechables que contengan sangre líquida. Los materiales de curación empapados, saturados o goteando sangre, o cualquiera de los siguientes fluidos corporales: líquido sinovial, líquido pericárdico, líquido pleural, líquido cefalorraquídeo o líquido peritoneal. Los materiales desechables que contengan esputo, secreciones pulmonares y cualquier material usado para contener estos, de pacientes con sospecha o diagnóstico de tuberculosis o de otra enfermedad infecciosa. Los materiales desechables que estén empapados, saturados o goteando sangre o secreciones de pacientes con sospecha o diagnóstico de fiebres hemorrágicas, así como otras enfermedades infecciosas. Objetos punzocortantes. Los que han estado en contacto con humanos o animales o sus muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento. Únicamente tubos capilares, navajas, lancetas, agujas de jeringas desechables, agujas hipodérmicas, de sutura, de acupuntura y para tatuaje,
bisturís y estiletes de catéter, excepto todo material de vidrio roto utilizado en laboratorio, el cual deberá desinfectar o esterilizar antes de ser dispuesto como residuo municipal. Actualmente, la Facultad de Medicina cuenta con una comisión de bioseguridad, cuya principal función es vigilar la correcta disposición de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, de acuerdo con la normatividad vigente. ¿Qué son los RPBI? Los residuos peligrosos biológico-infecciosos son materiales generados durante los servicios de atención médica que pueden causar efectos nocivos a la salud y al ambiente, los cuales se clasifican en sangre, sus componentes y hemoderivados. No anatómicos, material desechable contaminado con RPBI, como guantes, cubrebocas, hisopos, etc. Objetos punzocortantes como navajas, lancetas, bisturís, pipetas, entre otros. Residuos patológicos, cadáveres y partes de animales que fueron contaminados con microorganismos. Cultivos y cepas de microorganismos como virus, bacterias, hongos y parásitos. Los RPBI deberán de ser debidamente identificados y etiquetados. Los contenedores de punzocortantes deben de ser llenados a no más del 80% de su capacidad. Las cepas y cultivos deberán de ser esterilizadas previamente a su desecho. Una vez esterilizadas, se colocan en una bolsa roja debidamente etiquetada y llenada no máximo al 80% de su capacidad. Los residuos patológicos se deberán conservar temporalmente en refrigeración y para su desecho se utilizarán bolsas de color amarillo. Los residuos no anatómicos deben desecharse en contenedores con bolsas de color rojo. Y recuerda que en áreas de oficina los guantes se deben de tirar antes de entrar. No olvides que el responsable de los residuos es el generador. El correcto manejo de los residuos reduce los riesgos de contaminación al ambiente y daños a la salud. Los establecimientos generadores de desechos biológicos son lugares públicos, sociales o privados, fijos o móviles, que estén relacionados con los servicios de salud. Estos prestan servicios de atención médica, ya sea ambulatoria o para internamiento de seres humanos y utilización de animales de bioterio. Estos establecimientos se clasifican en 3 niveles. El primer nivel abarca unidades hospitalarias de 1 a 5 camas e instituciones de investigación con algunas excepciones. Laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis de 1 a 50 muestras al día. Unidades hospitalarias psiquiátricas y centros de toma de muestra para análisis clínicos. El segundo nivel abarca unidades hospitalarias de 6 hasta 60 camas, laboratorios clínicos y bancos de sangre que realizan análisis de 51 a 200 muestras al día, bioterios que se dedican a la investigación con agentes biológico-infecciosos, y establecimientos que generen de 25 a 100 kilogramos al mes de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Y por último, el tercer nivel abarca unidades hospitalarias de más de 60 camas, centros de producción e investigación experimental en enfermedades infecciosas, laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis a más de 200 muestras al día y establecimientos que generen más de 100 kilogramos al mes de residuos peligrosos biológico-infecciosos. En este punto vamos a hablar sobre el manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Tenemos entendido que los generadores y prestadores de servicios, además de cumplir con las disposiciones legales que ya hemos mencionado anteriormente, deben cumplir con disposiciones correspondientes a fases de manejo. Esas son 6 y vamos a explicarlas una por una. La primera es la identificación de los residuos.
Estos deben identificarse de acuerdo a sus características físicas y biológicas infecciosas, las cuales podemos ver en la siguiente tabla, donde se separan el tipo de residuos, su estado físico y el envasado que les corresponde con su color. La característica del envasado las vamos a explicar más adelante, una por una también. El siguiente punto o la siguiente fase sería el almacenamiento temporal. Se trata de destinar un área para el almacenamiento temporal de estos residuos. Puede ser un punto en el lugar más apropiado dentro de sus instalaciones, de tal manera que no obstruyan vías de acceso. Deberán almacenarse en contenedores metálicos o de plástico con tapa y deben estar bien rotulados con el símbolo universal de riesgo biológico, el que podemos ver en la diapositiva, con la leyenda residuos peligrosos biológico-infecciosos. También existe un periodo de almacenamiento, el cual está sujeto al tipo de establecimiento generador, los cuales ya platicamos anteriormente. De acuerdo a este tipo de establecimiento, depende la cantidad de días en las cuales puede estar almacenados estos residuos. En el nivel 1 tiene un máximo de 30 días, en el nivel 2 existe un máximo de 15 días y en el nivel 3 un máximo de 7 días. También hay otro criterio a considerar, el cual es la temperatura. Los residuos patológicos humanos o de animales que no estén en formol deberán conservarse a una temperatura no mayor de 4 grados centígrados. Esta área de almacenamiento temporal debe estar separado de áreas de pacientes, almacén de medicamentos y materiales para la atención de los mismos, cocinas, comedores, instalaciones sanitarias, sitios de reunión o áreas comunes. Esta debe estar techada, ser de fácil acceso para la recolección y transporte y sin riesgo de inundación o ingreso de animales. Esta área debe estar bien señalada con letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos en lugares y formas visibles. En la cuarta fase podemos encontrar que la recolección y el transporte externo únicamente podrá realizarse cuando cumplan con el envasado, embalado y etiquetado o rotulado como ya se establece, con el símbolo universal y la leyenda de residuo biológico infeccioso. Estos no deben ser compactados durante su recolección y transporte y deben ser desinfectados y lavados después de cada ciclo de recolección. Estos vehículos deben contener una caja cerrada y hermética, además de contar con sistemas de captación de escurrimientos y operar con sistemas de enfriamiento para mantener los residuos a una temperatura, como ya habíamos mencionado, máxima de 4 grados centígrados. Y de igual manera no deberán mezclarse con ningún otro tipo de residuos municipales o de origen industrial. El quinto punto o la quinta fase habla sobre el tratamiento de estos residuos. Deben ser por métodos físicos o químicos que garanticen la eliminación de microorganismos patógenos. En cuanto a los residuos patológicos, estos deben ser incinerados o inhumados, excepto aquellos que estén destinados a fines terapéuticos de investigación y otros. Y ya para finalizar, la sexta fase de manejo de desechos biológicos se trata sobre la disposición final. Los residuos peligrosos deben quedar irreconocibles para disponerse como residuos no peligrosos en sitios autorizados por las autoridades competentes. En cuanto al envasado y sus características, podemos guiarnos con esta tabla que tenemos aquí. En esta tabla se dividen los tipos de residuos, su estado físico, el envasado que le corresponde y el color. Podemos encontrar que todos los tipos de residuos en estado físico líquido deben encontrarse en recipientes herméticos rígidos. El resto de los residuos sólidos pueden ir en bolsas de polietileno y pues ya dependiendo el tipo de residuo que sea, pues es el color que le corresponde, ya sea rojo o amarillo. Hablando específicamente sobre las bolsas, estas deben de ser
de polietileno de color rojo translúcido de calibre mínimo de 200 y de color amarillo translúcido de calibre mínimo de 300. Estas deben ser impermeables y con un contenido de metales pesados de no más de una parte por millón y libres de cloro. Estas también deben estar marcadas con el símbolo universal de riesgo biológico y la leyenda residuos peligrosos biológico infecciosos. Las bolsas se llenarán al 80% de su capacidad, cerrándose antes de ser transportadas al sitio de almacenamiento temporal y no pueden ser abiertas o vaciadas posteriormente. Los recipientes de los residuos peligrosos punzocortantes deberán ser rígidos, igual de polipropileno, color rojo, con un contenido también de metales pesados de no más de una parte por millón y libres de cloro. Estas deben permitir verificar el volumen ocupado del mismo. Estos también deben ser resistentes a fracturas y pérdidas de contenido al caerse. Estas deben tener un separador de agujas y una abertura por depósito con tapa de ensamble seguro y cierre permanente. Y de igual manera debe indicar la leyenda residuos peligrosos punzocortantes biológicos infecciosos marcados con el símbolo universal, una vez más, de riesgo biológico. Y una característica de estos recipientes rígidos es que la resistencia mínima de penetración debe ser de 12.5 newtons en todas sus partes, y esto significa que es la medición de la fuerza requerida para penetrar los lados y la base con una hoja hipodérmica de calibre mínimo de 21 por 32 milímetros mediante un calibrador de fuerza o tensiómetro. Estos recipientes, al igual que las bolsas, se llenarán hasta el 80% de su capacidad, asegurándonos los dispositivos de cierre, y no deberán ser abiertos ni vaciados. Los residuos generados son de tipo peligrosos biológico-infecciosos. Principalmente son residuos no anatómicos y residuos punzocortantes. Los residuos punzocortantes incluyen tubos capilares, navajas, lancetas, agujas de jeringas desechables, agujas hipodérmicas, de sutura, de acupuntura y para tatuaje, hojas de bisturí y estiletes de catéter. Los residuos punzocortantes deben disponerse en un contenedor especial, marcado con el símbolo de riesgo biológico. Los residuos no anatómicos incluyen recipientes desechables que contengan sangre líquida, materiales de curación y desechables que hayan estado en contacto o empapados, saturados o goteando de sangre, además de fluidos corporales que tuviesen contacto con cadáveres. Los residuos no anatómicos deben disponerse en bolsas rojas, marcadas con el símbolo de riesgo biológico. Recuerda que los tejidos de cualquier parte del cadáver obtenidos durante las prácticas de disección tienen que ser colectados en contenedores transparentes etiquetados con la leyenda Residuos biológicos, cadáver. Estos residuos se deben separar y envasar de acuerdo con sus características físicas y biológico-infecciosas. Durante el envasado, los residuos peligrosos biológico-infecciosos no deben mezclarse con ningún otro tipo de residuos municipales o peligrosos. Los posibles problemas a la salud ocasionados por la inadecuada separación de los desechos son heridas por objetos punzocortantes que pueden infectarse, riesgos de infección fuera de las áreas de trabajo para el personal encargado de recuperar materiales de la basura y el público en general, infecciones debido al manejo deficiente de desechos. Una correcta clasificación y disposición de tus residuos generados en tu área de trabajo evitará daños a la salud y al medio ambiente. La relación de recolección y transporte de los residuos. Este debe realizarse conforme a lo dispuesto en la orden jurídica aplicables y cumplir lo siguiente. Solo se podrá recolectar los residuos que cumplan con el envasado, embalado y etiquetado o rotulado, que ya se marcó como debe de ser cada uno. No debe ser compactados durante su recolección y transporte. Los contenedores deben ser desinfectados y lavados después de cada ciclo de recolección. Los vehículos, estos deben de tener una temperatura máxima de 4 centígrados. Y no debe ser mezclado con ningún otro tipo de residuos municipales o de origen industrial. Todo esto debe estar autorizado por parte de la Semarnat.
Tratamiento. Los residuos peligrosos biológicos e infecciosos deben ser tratados por médicos físicos o químicos que garanticen la eliminación de microorganismos patógenos y debe serse irreconocible para su disposición final de sitios autorizados. Tratamiento de cada residuo de inicio a fin. Bueno, para dejarlo más en claro, nosotros dejamos esta tabla donde indica el tipo de residuo, que ya es sangre, cultivos patogénicos, residuos anatómicos, objetos punzocortantes, el estado físico, ya sea líquido o sólido, el envasado como debe de ser y el color. El color ya es dependiendo de lo que se maneje como el desecho biológico. También otra de sus diferencias entre el amarillo y el rojo puede ser el calibre de ellas. El rojo es un calibre 20 y el amarillo es un calibre 30. Ambas son translúcidas e impermeables. Las dos tienen que llevar un símbolo donde se marque que son desechos infecciosos. Y la leyenda, obvio, de residuos peligrosos biológicos e infecciosos. Un dato muy importante de todo esto es que no se debe de llenar a su máxima capacidad, sino se tiene que dejar a un 80% de su capacidad para que este pueda ser transportado a donde se tenga que llevar para desecharlos. Aquí les mostramos un video de un ejemplo de un hospital con más tecnología. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso desde la fuente? El proceso en el que son colocados en sus respectivos contenedores marcados con los colores ya antes mencionados, donde se lleva a un lugar con un equipo llamado Converte, que es de origen italiano. Y pues, ¿qué hace este equipo? Este equipo cumple 3 funciones. Es el triturar, evaporizar e esterilizar. Esto lo hace, el material lo reduce a un 80% de su volumen, en peso es un 50%, y todo este proceso lleva 45 minutos. Todo el material de desecho que está por meterse al equipo se coloca por lo mientras en una nevera. Y ya como resultado de todo esto, después de salir del equipo, los desechos se pueden depositar en contenedores comunes. Todo el personal debe estar uniformado con guantes, batas desechables, lentes, cubrebocas, esto para prevenir cualquier accidente que pudiera ocasionar. Gracias. Joe, la pandemia por el COVID-19 sin duda vino a cambiar nuestra vida. Combatir este virus ha generado medidas extraordinarias y además de los médicos y enfermeras hay otros héroes. Le hablo de los que tienen que lidiar todos los días con residuos peligrosos que se generan a diario por el coronavirus. Los pacientes contagiados de COVID-19 en México han generado hasta el momento alrededor de 350 toneladas de residuos biológicos infecciosos, de los clasificados como no anatómicos, entre los que se encuentran materiales desechables como guantes, batas, gogles y cubrebocas, calculó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ricardo Ortiz Conde, director general de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat, estimó que cada enfermo de coronavirus produce al día en promedio de 2 a 2.2 kilogramos de residuos considerados como peligrosos. Hay un escenario máximo de unas 350 toneladas de residuos hasta el momento relacionados con COVID directamente, considerando el número de confirmados contagiados. El ingeniero ambiental con maestría en ciencias aseguró que México tiene la capacidad instalada para la recolección, transportación y el destino final de los residuos biológicos infecciosos de la pandemia. Detalló que en territorio nacional existen 39 empresas autorizadas para la recolección y el transporte de estos desechos, 36 de almacenamiento temporal y acopio, 35 empresas para el tratamiento químico y 19 plantas de incineración. Explicó que de acuerdo a la norma oficial mexicana 087, los residuos biológicos infecciosos no anatómicos pueden ser incinerados o tratados químicamente para eliminar su peligrosidad y posteriormente ser depositados en rellenos sanitarios para desechos sólidos urbanos. En la parte de incineración, las temperaturas y la oxidación térmica que se da en este tipo de instalaciones, pues prácticamente destruye
esta parte orgánica de los virus y bacterias, ¿no? En el caso de los pacientes de COVID-19 que convalecen en sus hogares y generan residuos biológicos infecciosos, Ricardo Ortiz Conde recomendó a las familias colocar los materiales desechables por separado en doble bolsa de plástico, no llenarlas al máximo de su capacidad para evitar que se rompan y rotularlas como desechos peligrosos. Además, deben mantenerlas almacenadas 72 horas para reducir el riesgo de contagio y avisar a los trabajadores de limpia el tipo de basura que están entregando. Dijo que por su parte, los sistemas de recolección de las alcaldías de la Ciudad de México o municipios en el país tienen que modificar sus actividades para realizar la limpieza y desinfección diaria de vehículos e instalaciones de los centros de transferencia al final de cada jornada de trabajo. No se debe realizar pepena en estos momentos, es decir, no debe de haber manipulación de residuos, no se deben de romper las bolsas mientras dure la contingencia. Tenemos que aguantar, o sea, tenemos que esperar a que pase la contingencia para volver a nuestras actividades normales. El director general de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat señaló que el personal de limpia debe contar con equipo completo de protección personal como calzado, overol, guantes, cubrebocas, gogles y gorra. En conclusión, el personal de la salud es el que debe de un principio realizar bien el almacenamiento y la separación para que los encargados de transporte y recolección sean capaces de hacer su trabajo correctamente y se pueda lograr la eliminación de residuos e inhumándolos o incinerándolos, ya sea el caso de cada uno de ellos.